Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Programa de estreno todos los viernes a las 8 de la noche por YouTube. Aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Soy Noemí y en cada programa te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. Hoy conversaremos de un tema que me parece interesantísimo, que podría mencionar que incluso está de moda, ¿no? Que hoy en día podemos escuchar por todas partes. Incluso creo que no recuerdo bien si fue hace una semana, más o menos casi 2 semanas, tocamos en el programa de Ser Humano Televisión. Como ya les comentaba, es un programa que se transmite por Proyecto Radio MX. Es una estación de radio virtual, ¿no? Tiene muy buen contenido, vayan a escucharla también. En este programa estuvimos hablando acerca de relaciones narcisistas, ¿no? Y entonces por eso me parece importante hablar de narcisismo, pero del narcisismo desde el psicoanálisis, porque hoy en día incluso se utiliza como un insulto, ¿no? O sea, que alguien te diga, "y eres un narcisista", puede parecer hasta ofensivo. Sin embargo, el narcisismo es un concepto desde el psicoanálisis súper rico, estructurante, ¿no? Es una fase del desarrollo y para que se vuelva patológico para con uno mismo o para los demás, tienen que cumplirse ciertas condiciones, tienen que haberse armado cierto tipo de defensas, ¿no? De las que estaremos hablando más adelante, o ciertos mecanismos de defensa llevados a un extremo, ¿no? Pero en ese sentido el narcisismo es una ventana también a entender la complejidad de nuestra vida psíquica. El narcisismo también es necesario para el amor propio. Sin narcisismo no hay donde se apuntale el amor propio, la autoestima, como solemos llamarle, ¿no? Incluso me parece que a partir de ello podemos comenzar a hablar de que el término narcisismo es parte, ¿no?, de un vocabulario que en lo cotidiano solemos usar para describir a alguien egocéntrico, vanidoso o incluso incapaz de amar a otros. Sin embargo, como les mencionaba, desde el psicoanálisis, el narcisismo describe una dimensión fundamental en nuestro desarrollo, desde que somos bebés, desde que tenemos una relación muy temprana con nuestra mamá, ¿no? Ya Freud, saben que yo siempre voy a partir de Freud, ¿no? Para hablarles de qué es el psicoanálisis. Y bueno, desde entonces, él nos propone que el niño no distingue claramente entre él y el mundo externo. ¿Qué es el mundo externo? Básicamente la cuidadora o el cuidador o los cuidadores,
quienes lo alimentan, lo cambian, lo cuidan, ¿no? Por ahí la gente que está alrededor. En realidad, cuando uno es pequeñito no tiene nada de conciencia respecto a lo demás que lo rodea, ¿no? Y entonces el narcisismo, que Freud le llama primario, que es este momento en que somos uno con nuestra mamá o nuestro cuidador, que nos alimenta, nos baña, nos provee de calor y de todo lo que necesitamos. Entonces, en ese momento de la vida tan pequeñita y tan rudimentaria, uno sin mayor esfuerzo, uno hace popó y te cambian. Uno siente hambre, das un gritillo por ahí y te alimentan. Uno da otro gritillo por ahí y alguien te adivina el pensamiento y ya sabe que tienes frío. Otro gritillo por allá y ya sabe que alguien más que te quieres ir a dormir. Otro gritillo por allá y alguien ya sabe que quieres jugar. Otro llanto por allá y alguien sabe que ya no quieres estar acostado. O sea, es casi como si te leyeran la mente, ¿no? Y entonces este es el narcisismo primario. Alguien más se hace cargo de ti, pero en la mente del bebé, en nuestra mente de bebés, es como si uno omnipotentemente, digámoslo así, casi con el poder de nuestra mente, podemos manipular los objetos de afuera, las necesidades que tenemos. Entonces uno no sabe, no tiene conciencia de que es tu cuidador o tu cuidadora quien en realidad te está proveyendo de todo esto. Y la mamá se cansa, y la mamá se desgasta, o el papá se cansa, el cuidador se desgasta, el papá también necesita comer, necesita dormir. Por eso cuando hay un bebé en casa, es tan desgastante los primeros meses. O sea, cualquiera que ha convivido con un niño pequeñito, o sea, en las noches el niño llora, hace popó, tiene frío, tiene calor, se enferma, y el que está como adulto al lado de él, pues básicamente tiene que adivinar, ¿no? Tiene que entender al bebé, y el bebé en su pequeña mente, pues lo que entiende es que pues domina el mundo. Básicamente yo domino el mundo porque todas mis necesidades son cubiertas. Y entonces Freud diría que en el narcisismo primario, en esta etapa de cuando somos bebés, el bebé se satisface por sí mismo de amor y de cuidado. Entonces, pues como no hay una diferenciación, uno piensa pues que es como casi el dueño y señor de todo el mundo, ¿no? Uno solo necesita algo y aparece. Pero esto está bien cuando somos bebés, porque necesitamos mantenernos vivos y que nos mantengan vivos. Y como etapa de desarrollo es natural y necesaria, es esperada y necesita darse, incluso que el cuidador principal y el bebé sean uno mismo. Que el cuidador principal básicamente ofrende su cuidado al bebé. Pero el problema comienza o radica en cuando este tipo de comportamientos o de situaciones aparecen o se actualizan en etapas donde ya no corresponde, donde uno esperaría una diferenciación con el mundo externo. Cuando uno tiene una pareja, amigos, trabajo, ¿no? Y uno de repente está esperando que la pareja, los amigos, el trabajo, la sociedad nos provea de todo lo que necesitamos. Y además terminamos enojados, frustrados o insatisfechos, ¿no? Como cuando niños, pensando que hay alguien muy malo o muy carente, que no es capaz de proveernos de todo lo que necesitamos. Desde el psicoanálisis esa es la posición
narcisista que podemos tener. Incluso hay otra manera de pensar el narcisismo, cuando uno lo mira, ¿no? Como algo golpeado, cuando algo no resulta, cuando uno se preparó para un examen y no lo pasó, cuando uno fue a jugar fútbol y entrenó mucho tiempo y no logró meter un gol o no logró desempeñar el papel que esperaba, cuando uno por ahí trató de dar su mejor esfuerzo para que sus hijos tuvieran las escuelas que quería y de repente los hijos no decidieron estudiar otra cosa. El narcisismo se juega, la imagen de uno mismo se juega, pero hasta ahí todavía no hablamos, ¿no?, de que el narcisismo sea una patología. Hablamos de una situación de carácter o una situación de narcisismo herido, porque todos tenemos narcisismo, todos lo necesitamos. Ya cuando hablamos de un narcisismo que suele ser muy patológico, o que también encontramos en personalidades psicopáticas, ¿no? Donde la otra persona o el objeto de deseo es cosificado, utilizado de manera muy utilitaria, ¿no? Como en todas estas series de crímenes policíacas, donde hay asesinos seriales y el dolor o el daño a los otros no importa, ni siquiera es considerado. Bueno, eso es una patología gravísima y está en el orden de la psicopatía, ¿no? Esa es la parte más extrema. Antes de llegar allá hay narcisismos malignos desde el psicoanálisis, donde hay gente que no trabaja, que es parasitaria, que espera que el otro lo mantenga. Nos podemos encontrar con gente de 30 años, 40 años, 50 años que esperan que la mamá de 60, 80, yo qué sé, años, siga manteniendo al otro sin trabajar, sin hacer un esfuerzo, ¿no? Una manera muy cómica de verlo, pero que creo que puede ayudar. No sé si en algún momento, dependiendo de la edad de ustedes también, llegaron a ver este grupo de cómicos que se llamaba, creo que Los Polivoces, ¿no? Y había dos personajes, Gordolfo Gelatino y Doña Naborita, que era una ancianita que hasta en moto andaba, ¿no? Y ella se tenía que partir en pedacitos para darle a su hijo, ¿no? Que era ahí hasta en esta ironía o en esta parodia de Narciso, que de ahí viene la palabra narcisismo. Ahora vamos a hablar del mito. Él se veía en el espejo como el más grandioso, el más maravilloso, y de eso iba hasta una canción que cantaba, ¿no? Entonces, ese es uno de los grados ya bastante patológico, ¿no? Como una señora anciana en moto, y además en moto, iba a hacerse cargo de un adulto tan grandote y tan fuerte, ¿no? A costa incluso de todos los peligros que corría, ¿no? Pero ¿de dónde viene el término narcisismo? ¿No? ¿De dónde nació y por qué se tomó? Para no variar, es tomado de la mitología griega, ¿no? Pero ¿quién era Narciso? Narciso era un joven de belleza extraordinaria, hijo del río Cefiso y la ninfa Liriope. Según Ovidio, rechazaba cruelmente a quienes lo amaban. Castigado por Némesis, se enamoró de su propio reflejo en el agua y murió incapaz de separarse de él. Y bueno, aunque la figura de Narciso proviene de la mitología griega y es este joven que se enamora de su propio reflejo
y muere atrapado por su imagen, fue Sigmund Freud quien transformó este mito en un concepto psicológico y psicoanalítico. De hecho, fue quien creó un texto que fíjense, se llama Introducción al Narcisismo, ¿no? Y es curioso porque, insisto, hay que hablar del narcisismo como concepto, ¿no? Y entonces lo introduce de manera formal en la psicología, aunque ya existía en diversos campos como el médico y el psiquiátrico, es él quien da una fundamentación amplia, considerándolo como parte del desarrollo normal de todos como seres humanos. De modo que sirve no solo para que pensemos en el narcisismo como el amor propio excesivo, sino también como parte de quienes somos y como origen de ciertas patologías, o cuando el narcisismo se vuelve patológico y empieza a ser una dificultad en las relaciones o en la estructura de nuestra personalidad. Por ello es esencial comprender de qué va el desarrollo saludable del narcisismo y, bueno, también cuando se considera una enfermedad o parte de las enfermedades mentales, ¿no? Que forma parte del concepto de patología. Fíjense, hablando de enfermedad mental, de psicopatía, ¿no? Me parece que aquí podemos hablar de narcisismo, pero del lado del narcisismo que habla como de lo complejo que es este concepto. No sé si vieron la película del Joker, la del Guasón, donde Joaquín Phoenix me parece que hizo una de las actuaciones más brillantes de toda su carrera. Digo, me parece que es un excelente actor, pero el Joker se convirtió en una de mis películas favoritas, y a diferencia de lo que pasó también con la película que hizo con Lady Gaga, la verdad es que también me pareció una excelente película. Brevemente diré que la película que hizo con ella, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es el Joker 2, o la segunda parte del Joker, es tan magistral que lo que deja en los espectadores es una sensación de tanto malestar, porque inocula la marginación en quien la ve. Deja mucho malestar porque de lo que habla es de la enfermedad mental y de la manera tan rudimentaria, tan marginal en la que son tratados los trastornos mentales. Entonces me parece muy buena la manera en que es llevada también la segunda parte. Pero insisto, o sea, no es una película para irla a pasar bien, eso sí, ¿no? Y bueno, me parece importante mencionar a Arthur Fleck como personaje, más allá del Guasón, porque él es un ejemplo de cómo el narcisismo lesionado, lastimado, puede manifestarse en un ser humano. Y es que él sufre porque nunca recibió cariño ni reconocimiento. Por eso es un narcisismo que refleja humillación, falta de despejamiento, ¿no? de los cuidadores, que terminan empujándolo a acciones, ¿no? violentas, termina explotando ante la sociedad y ante las personas que lo rodean. Me parece que la película ilustra claramente cómo su identidad se rompe y cómo él busca desesperadamente que los demás lo validen, lo reconozcan y lo valoren constantemente. Y en su fantasía, él construye una imagen donde Murray, que es este conductor que interpreta Robert De Niro,
lo acoge con calidez, lo llama hijo, lo valida, ¿no? Es un momento de idealización narcisista perfecta, de esa que les hablaba en un principio, ¿no? Donde el bebé y su cuidador son uno para el otro, maravillosamente, ¿no? Pero la realidad destruye esta fantasía. Murray en realidad se burla de él en la televisión, lo cual vuelve ese momento traumático, convirtiendo la fantasía de Arthur en una humillación pública que desencadena un terrible derrumbe psíquico. Por lo tanto, esta humillación genera una ruptura que genera destrucción, violencia, ¿no? De modo que busca entonces el guasón venganza, ¿no? Agresión contra todo o todos los que le negaron validación o empatía, ¿no? Dejando ver un sistema de salud desfinanciado, desigualdad, violencia social, ¿no? Además, una gran falta de vínculos significativos, una cultura que fracasa en sostener emociones o situaciones psicológicas frágiles, ¿no? Su narcisismo no surge del vacío, en realidad es una defensa ante una situación constante de marginación, exclusión y humillaciones sistemáticas. En realidad lo que a él lo mantenía era esta fantasía idealizada de unión con ese padre imaginario que era Murray. Y ese es el momento crucial, ¿no? Por eso también lo mata, él se rompe, ¿no? De ahí la importancia de pensar en el narcisismo como algo estructurante de la mente de los seres humanos. En el Joker es algo que queda expuesto de manera muy cruda, pero que permite ver cómo el narcisismo como seres humanos nos estructura la mente. Nos permite vincularnos, soñarnos, unirnos. En la película queda evidenciado cómo el narcisismo es estructurante e importante para la construcción de la identidad, ¿no? Insisto, en el Joker queda expuesto de manera extrema porque estamos hablando de un psicópata, ¿no? De alguien que tiene conductas antisociales, una personalidad psicopática, ¿no? Y que comete actos transgresores, violentos, asesinatos y demás. Pero me parece importante explicarlo a través de esta película que, insisto, me parece una de las o es una de mis películas favoritas, porque mucho se habla del narcisismo, ¿no? Como solo alguien egocéntrico que piensa en sí mismo, ¿no? O de repente me parece que se pierde de vista mirar la importancia del narcisismo en la construcción de nuestra identidad o lo estructurante que es en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, tantas cosas que decir, tan poquito tiempo. Bueno, no, en realidad es suficiente tiempo. El programa está estructurado con el tiempo que lleva una sesión de psicoanálisis de 45 a 50 minutos, ¿no? Es el tiempo de duración de cada uno de nuestros programas. Y bueno, antes de seguir con el narcisismo, me gustaría hablar de una pregunta que quedó pendiente la semana pasada y que me parece crucial, que me parece muy llamativa, ¿no? Además, la manera en que la plantearon
la voy a mantener como anónima, ¿no? Yo sí conozco el origen de la pregunta, pero platiqué con esta persona, este ser humano me permitió compartirla, ¿no? Y la voy a leer literal cual la persona que me la compartió la escribió, y dice: ¿puedes vivir toda tu vida con depresión sin morir? Me pareció impactante de entrada, ¿no? Y por otro lado, además de que estuve hablando con este ser humano, con esta personita, vía mensaje de texto, por ahí hablamos de hacer algunas derivaciones, etcétera. Me pareció muy interesante traerla para acá. Yo le decía sí y no, depende, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las ocasiones mi respuesta ante una pregunta cerrada siempre va a ser abierta a sí, no, depende. Y digo, sí se puede morir de depresión, porque una depresión puede generar una serie de dificultades físicas, ¿no? Tales como si hay una persona que está en una depresión gravísima, empieza a abandonarse, empieza a descuidarse. En medio de una depresión la gente puede pescar diabetes, o si ya hay una diabetes, empieza a tener problemas de alimentación o problemas alimentarios, ¿no? Que pueden llevar a una anorexia o a un tema de obesidad bastante importante, que puede generar una serie de trastornos metabólicos hasta la muerte, ¿no? Conductas en la cotidianidad o en la vida diaria, ¿no? Que puede ser alguien que con una depresión impresionante beba Coca-Cola hasta el punto de morir por el consumo excesivo de azúcar, ¿no? Y fíjense que no estoy hablando de conductas suicidas directamente, o sea, no estoy hablando de quien tomó pastillas, de quien planeó ahí un tema de ahorcamiento, ¿no? O de lanzarse por algún lugar, no, hablo de conductas en la manera de comer. Ya ni decir, ¿no? Que si hay un tema de trastorno de personalidad de por medio, también puede acarrear un tema de suicidio, ¿no? Y en ese sentido, pues la vida se trastoca, y entonces uno puede tener depresión hasta el grado de morir, o uno puede tener depresión hasta el grado de entristecerse y dejar de hacer cosas que mantienen la vitalidad, mantienen el interés, el sentido en la vida. La gente deja de alimentarse, ¿no? Sin ser anoréxicos, deja de alimentarse, deja de acudir al médico, deja de tener contacto con las personas que quiere, ¿no? Y entonces poco a poco la vida se va apagando. Por otro lado, también puede ser que una depresión sin tratar, ¿no? Hablemos de que hay una depresión que no se trata, que trae insomnio, que trae problemas de irritabilidad extrema, que por ahí uno ya se va peleando y se va buscando golpes con todas las personas, te bajas del auto, te peleas por un cajón de estacionamiento y te encuentras con alguien que también está en una situación mental bastante límite o riesgosa y termina en muerte, ¿no? O sea, ¿la depresión puede generar muerte? Sí. La depresión solita también. Puede haber gente que esté deprimida toda la vida o la mayor parte de su vida, y eso tiene un nombre y se llama distimia, y la gente no muere, pero es como estar en un estado de tristeza todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, ¿no? A medio vivir, a medio disfrutar, como que las cosas no tienen mucho interés, como que la gente es funcional, pero no disfruta. O sea, pueden estar en los lugares más bellos, ser las personas con cierto éxito familiar o profesional o económico, y tampoco lo disfrutan.
tampoco tienen una vida con bienestar. Entonces, ¿uno puede morir de depresión? Pues yo creo que sí, pero no porque la depresión solita pueda llevar directamente a morir a alguien en un corto tiempo, ¿no? Se tienen que conjuntar muchos factores mentales, físicos, psicológicos, el nivel de depresión, ¿no? No recuerdo ahora si yo en programas anteriores les decía, ¿no? A la depresión hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Hablando ahora del narcisismo, hay depresiones narcisistas, hay depresiones más de tipo orgánico, hay depresiones más creadas por una clase de duelo directamente, ¿no? Hay depresiones que vienen como comorbilidad a algún tipo de trastorno diagnosticado previamente, ¿no? Y así podríamos seguirnos. A la depresión hay que ponerle nombre y apellido. No es lo mismo que se deprima un adolescente o un niño o una mujer o un niño o una persona de 80 años que una persona de 60 o una mujer de 50 o un hombre de 40, ¿no? A la depresión me parece que hay que tenerle atención y hay que darle su lugar en el sentido de que sea atendida, ¿no? Y hasta acá me voy a quedar porque justo les quiero compartir, muchas cosas, ¿no? Seguramente si están escuchando este programa lo van a escuchar a destiempo porque seguro se habrán dado cuenta que no lo publiqué en YouTube el viernes que tocaba. Como se pueden dar cuenta, por ahí traigo una laringitis todavía que me ha dado trabajo para grabar. Entonces, bueno, primero que nada les quiero comentar que esta primera temporada de En el Diván tenía como primera intención un total de 10 programas y creo que sí se los venía anunciando, ¿no? Y si no, por ahí también en redes se los pude haber dicho. Pero la realidad es que la cantidad de temas que hemos ido desarrollando nos han llevado a extenderla 2 programas más. El tema ha sido que también al ser solo en audio, me parece que eso nos ha llevado a sentirnos un poquito desconectados de la audiencia. No sé qué piensen ustedes, mándenme su opinión, ¿no? Ya saben, Instagram, WhatsApp, y yo creo que con esas 2 redes, la verdad es que entre Facebook, TikTok, la verdad es que ahí me pierdo mucho entre los mensajes. Entonces, mándenme su opinión respecto al formato solo en audio de En el Diván por solo audio, sin video. Y bueno, por eso estaba pensada solo para 10 programas y ya la próxima estaba planeada con video. Sin embargo, el formato, la cantidad de temas nos ha llevado a pensar que vale la pena hacer 2 programas más de 2 temas que además me parece que son también trascendentales, y uno es la depresión. Vamos a dedicar un programa completo a hablar de la depresión, y otro programa con el que cerraríamos, que va a ser el programa de la ansiedad, ¿no? Hablar de la ansiedad, donde hoy en día también es un tema importantísimo, ¿no? Es bien común escuchar que alguien siente ansiedad, que alguien no puede dormir porque se siente muy angustiado, muy inquieto, ¿no? Hoy en día cada vez son más las crisis de ansiedad o los ataques de pánico, ¿no? Entonces, para que lo tengan considerado, vamos a tener 12 capítulos o 12 episodios de esta primera temporada, ¿no? Por ahí, y me parece que por eso valía la pena también incluir esta pregunta para poder hacer estos anuncios, ¿no? Y que por ahí pues sigan
accediendo a los programas a través del canal de YouTube. También están los recortes de cada uno de estos episodios en TikTok y en los shorts. En YouTube también hay pequeños shorts de partes que me parecen importantes de cada uno de los programas ahí en el canal de YouTube, para que también los puedan checar y ver qué programa resulta de su interés, o si quieren empezar con el primero que arranca con el inconsciente y seguirse, bueno, pues yo creo que también por ahí va a haber una secuencia en todo lo que puedan escuchar, ¿no? Y bueno, por lo tanto la próxima semana estaremos hablando de depresión. Me parece que puede ser un programa bastante interesante, bastante profundo. Y bueno, pues vamos a continuar con cuál es la importancia de conocer acerca del tema de narcisismo, pero no solo como el narcisismo casi como insulto, casi como un concepto al que hay que tenerle temor, ¿no? Es que estuve en una relación narcisista, o mi madre fue una narcisista, ¿no? O sea, sí. Y me parece que cada quien es libre de usar el lenguaje como mejor le venga, le represente o le convenga, pero creo que al narcisismo hay que rescatarlo en el sentido de pensarlo también como la parte estructurante de cada uno de nosotros. Sin narcisismo no podemos sentir aprecio por nosotros mismos, no podemos conectar con las otras personas, no sabemos cómo nos miran, qué piensan de nosotros, no nos podemos ver reflejados en los otros, no nos podemos identificar con los otros, ¿no? Y la realidad es que cuando nos encontramos con una relación donde alguien nos hizo mucho daño, donde alguien fue violento, donde alguien fue egocéntrico, o donde hubo una mamá más centrada en sus necesidades, más desvitalizada, más digamos como deprimida o más egoísta, ¿no? Pues también es cierto que es una parte de narcisismo, pero no es todo el narcisismo, ¿no? Me parece que esto puede enriquecer nuestro conocimiento sobre el narcisismo y también darle la importancia que toca. Fíjense, vamos a hablar un poquito de qué pasa en las relaciones narcisistas, qué es lo que nos encontramos, ¿no? Porque a veces creemos que cuando amamos a alguien, en realidad a veces solo estamos buscando como un tipo de espejo, alguien que nos devuelva una buena imagen de nosotros mismos. Y muchas veces ese es un tipo de relación narcisista, ya que el otro no importa por quién es, sino por cómo nos hace sentir importantes, especiales, admirados. Es como si la otra persona solo existiera para confirmarnos o para reforzar la manera en que nosotros mismos nos vemos o nos sentimos. ¿Les ha pasado? ¿No? Pregúntenselo. Freud decía que hay dos formas de enamorarse. Una, porque el otro nos cuida o nos hace sentir seguros, digamos. Y otra, porque el otro puede recordarnos lo que fuimos, somos o queremos ser. Y en las relaciones narcisistas, ¿no? O cuando uno solo se relaciona desde el narcisismo, digamos, pasa justo esto. Estamos con alguien que nos representa lo que somos, lo que queremos ser o lo que fuimos. Y el amor no es hacia la otra persona, sino hacia ese otro que representa una parte de nosotros. Y cuando el otro deja de cumplir ese rol, ese modo de ser,
viene una decepción, viene un distanciamiento o incluso uno puede llegar a sentir desprecio o mucha frustración por la persona con la que está. Y esto aplica hasta para la manera en que uno se vincula con un trabajo o con un padre, ¿no? Porque además algo que caracteriza el vínculo narcisista, ¿no? Es que uno puede idealizar las cosas, engrandecerlas, así, quedar maravillado, esto era lo que quería, lo que siempre soñé, como yo lo soñé, y uno en cierto tiempo pasa la devaluación total. Esto es una porquería, no era como yo lo esperaba, pero fueron solo mentiras, ¿no? Eso caracteriza una relación narcisista e incluso un modo de funcionamiento en alguien con una personalidad más narcisista, ¿no? Incluso por ahí esta persona puede ser vivida como alguien que manipula o que es por ahí medio chantajista. Pero la realidad es que desde el psicoanálisis podemos pensarlo muchas veces como una manera inconsciente de que esta persona trata de evitar contactar con cierta inseguridad, con un vacío, ¿no? Con una persona que está llena de miedos o de situaciones pasadas que no se han podido poner en palabras, ¿no? Y que a través de este control que ejerce en el otro, es una manera también de no perderse a sí mismo. Ojo, eso no quiere decir que entonces uno tenga que quedarse en una relación con ciertas características, ¿no? Que una persona tenga rasgos narcisistas, ¿no? Y que a lo mejor en su historia haya momentos donde no se sintió valorado o haya vivido experiencias donde se le exigió que fuera perfecto o que no se equivocara, ¿no? Lo llevó quizá a construir una imagen, ¿no? De yo puedo solo, no necesito, yo valgo mucho, ¿no? Casi el otro es merecedor de su presencia. La realidad es una personalidad que se construye como defensa, ¿no? Y en el fondo hay una enorme necesidad de amor y de miedo al rechazo. Por lo tanto, el otro no quiere a la persona como es, quiere que lo refleje, que lo sostenga, que lo admire, y eso no es amor. Y seguramente esto no le va a gustar a nadie ahí con el narcisismo medio inflado, agrandado, ¿no? Pero eso en realidad es dependencia emocional camuflada de grandiosidad, ¿no? El narcisista es de las personas más dependientes que hay. Y bueno, me parece que este tema del narcisismo es amplísimo y clave en el psicoanálisis, ¿no? Porque nos ayuda a entender cómo se forma nuestra identidad, cómo nos relacionamos con los demás, dónde nace el amor que sentimos por nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, me parece que no hay que verlo solo como algo negativo, sino como algo necesario para vivir, ¿no? Ya les contaba que Freud decía que todos pasamos por un momento de narcisismo primario, ¿no? O muy temprano cuando somos bebés. Y ahí es donde toda nuestra energía está puesta en nosotros mismos, porque dependemos completamente de otros para sobrevivir. Ya con el tiempo vamos aprendiendo a amar a otras personas, a compartir y a relacionarnos. Pero ese amor por uno mismo nunca desaparece del todo. Siempre lo vamos a llevar con nosotros. Y es lo que sostiene la confianza en uno mismo y el concepto de uno. Y bueno, el problema aparece
cuando ese narcisismo se vuelve rígido y exagerado. Por ejemplo, ya les decía hace un ratito, cuando una persona cree que no necesita a nadie, o cuando alguien piensa que es mejor que todos, y también cuando incluso no soporta algún comentario que puede resultar crítico, ¿no? O incluso al revés. Hay gente que se siente tan vacía o tan frágil, que depende por completo de la aprobación de los demás, cuando uno no puede sostener su propia idea o su propia manera de ver las cosas o de ser. Y en ambos casos hay mucho miedo al rechazo, a la humillación, a tener una idea de que uno no vale nada. Y justamente el psicoanálisis explora este tipo de tramas en el amor propio. Ya les decía, a veces detrás de alguien que parece muy seguro y arrogante, hay una gran inseguridad y un dolor ya bastante añejo. Entonces, el tratamiento psicoanalítico nos ayuda a profundizar en los aspectos que se han jugado en esta forma en que nuestro narcisismo se ha armado. ¿Qué es lo que se pone en juego en ese concepto de nosotros mismos? ¿Cómo hemos sido mirados, reconocidos? ¿De qué manera hemos sido vistos en nuestra familia, en nuestro trabajo? Acuérdense que además el psicoanálisis apunta a la realidad interna más que la externa, y a veces la manera en que nos sentimos vistos no tiene que ver con el exterior, tiene que ver más con una manera en que nosotros nos sentimos respecto a nosotros mismos y no a los padres o a los cuidadores que hemos tenido. A veces sí, a veces no. Ya les decía un ratito, depende. Y depende de la historia de cada uno. El psicoanálisis nos muestra que el narcisismo no es algo que tengamos de manera aislada o por ahí de manera espontánea. Nos construimos como personas mirando a los otros. Ese momento en que un bebé se reconoce en el reflejo, pero solo porque alguien más valida esa imagen. Es decir, nuestra identidad depende del reconocimiento de los demás. Nunca somos tan autosuficientes como nos gustaría creer. Ya les decía, en la vida cotidiana, el narcisismo siempre se juega en muchos niveles. En cómo nos mostramos en redes sociales, en las relaciones de pareja de las que ya hablábamos, en la competencia profesional. Muchas veces vivimos buscando que nos vean, nos admiren, pero sobre todo que nos quieran. Pero también tememos mucho el rechazo y la crítica. A veces, para protegernos, levantamos barreras, idealizamos a los otros o los despreciamos. Todo eso tiene que ver con nuestro narcisismo. Para eso, entender el narcisismo es esencial, no solo en el espacio terapéutico, de ahí la importancia de este programa, sino para la vida en general. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias fragilidades y de la de los demás. Nos permite ver que todos necesitamos ser vistos y reconocidos, pero que eso no nos hace débiles, sino humanos. Es un componente esencial de cómo nos construimos como personas, de cómo nos vinculamos,
de cómo vivimos el dolor, de cómo lo podemos reconocer, aceptar y trabajarlo como parte del camino para vivir con más libertad y menos miedo a mostrarnos tal cual somos. Así que bueno, pues llegamos a los 50 de hoy y dejamos por acá. Que pasen una muy bonita noche y la próxima semana estaremos hablando sobre depresión. Chao, chao.